porque por primera vez en la historia él introdujo un modelo de análisis que nos dio la oportunidad de entender y estudiar la pirámide de Giza desde un punto de vista diferente. Desde los primeros estudios modernos de la Gran Pirámide, los investigadores han quedado asombrados por todo lo que el monumento parece codificar: medidas, emplazamientos y relaciones matemáticas. Durante más de un siglo, la historia fue simple y definitiva. La Gran Pirámide de Giza, construida alrededor del año 2560 a.C. durante el reinado de Keops, fue el fruto de decenas de miles de trabajadores organizados que utilizaron herramientas de cobre, trineos de madera y rampas. Los registros jeroglíficos, las aldeas obreras, las marcas de herramientas y los papiros logísticos reforzaron esa explicación. Tanto para el público como para la academia, el caso estaba cerrado. Sin embargo, las cifras del propio monumento nunca encajaron del todo con ese relato. La base de la pirámide se niveló con un margen de apenas 2,1 centímetros a lo largo de sus 230 metros. Una precisión de aproximadamente un 0,009%, un orden de magnitud superior a la tolerancia moderna para grandes estructuras. Sus 4 caras están alineadas con el norte verdadero, con un margen de error menor a 3 minutos de arco. Una exactitud que hoy solo se logra mediante satélites y observación astronómica controlada. La arqueología experimental, al intentar repetir esta precisión repetidamente con plomadas, escuadras de madera y canales de agua, se queda corta sistemáticamente por un orden de magnitud. El modelo convencional ofrece soluciones aisladas, técnicas de nivelación perdidas, observación estelar básica y mano de obra masiva. Cada anomalía recibe su propia explicación improvisada. A ninguna se le exige coherencia. El cronograma agrava la tensión. Un periodo de construcción de 20 años implica colocar cerca de 300 bloques de varias toneladas cada día, uno cada 2 minutos de luz solar durante 2 décadas, asumiendo una logística impecable y sin curva de aprendizaje. Ningún otro proyecto de la antigüedad exige este flujo de trabajo constante y preciso. Una vez más, existen respuestas convencionales para datos aislados, pero estas fallan al intentar unificar la precisión, la alineación, las matemáticas, las huellas de herramientas y el ritmo en un solo proceso plausible ejecutado por la misma mano de obra. Esa brecha permaneció en la literatura académica por más de un siglo, hasta que un sistema sin intereses profesionales examinó el conjunto completo de datos. En 2024, la inteligencia artificial Grok de Elon Musk recibió acceso sin restricciones a todo el cuerpo de investigación sobre Giza. Estudios arqueológicos, análisis de construcción y de marcas de herramientas, registros astronómicos, estudios matemáticos y evaluaciones geológicas. Más de un siglo de información. La instrucción fue estricta: analizar sin compromisos teóricos ni sesgos disciplinarios. Lo que surgió no fue la reinterpretación de una anomalía aislada, sino un patrón sistémico que atraviesa categorías de datos independientes. Primero, las matemáticas. La relación entre el perímetro de la base y la altura se aproxima a 2pi con un margen del 0,05%. Otras proporciones que vinculan la altura, la base y el ángulo de inclinación reflejan la proporción áurea o número phi. De forma individual, cualquiera de estas coincidencias podría descartarse como un simple azar. Grok halló al menos 7 relaciones dimensionales independientes dentro de la misma estructura que reflejan estas constantes. Estadísticamente, la probabilidad de que 7 correspondencias de este tipo ocurran de forma aleatoria en una construcción basada en el ensayo y error realizada por una civilización que desconociera dichas constantes es prácticamente nula. Las implicaciones son cada vez más profundas. Si multiplicas la altura de la pirámide por 43.200, obtendrás una aproximación cercana del radio polar de la Tierra. Al multiplicar el perímetro de la base por esa misma cifra, el resultado se acerca a la circunferencia ecuatorial de nuestro planeta,
43.200 es el número de segundos en 12 horas, una unidad de tiempo fundamental. Ingenieros independientes confirmaron que las probabilidades de que estas coincidencias tridimensionales surjan por azar en un solo monumento son prácticamente nulas. La implicación inevitable: quienquiera que haya diseñado la pirámide conocía las dimensiones de la Tierra. Según la historia aceptada, ese conocimiento no debería haber existido. Algunos podrían argumentar que es una coincidencia, pero es aquí donde la evidencia física golpea con fuerza. Grock contrastó las bases de datos de huellas de herramientas con los elementos de granito de la pirámide, las cámaras internas, el sarcófago de la cámara del rey y las cámaras de descarga, todos fabricados con granito de Asuán y transportados a lo largo de 800 kilómetros. El granito, por su contenido de cuarzo, alcanza el nivel 7 en la escala de dureza de Mohs. El cobre, el metal más resistente disponible en el Egipto de la Edad del Bronce, llega a un rango de 2,5 a 3. Una herramienta más blanda es incapaz de producir cortes uniformes y rectos en materiales de mayor dureza. Los experimentos al cerrar granito con cobre y arena abrasiva generan cortes desviados e inconsistentes. Sin embargo, el granito de la pirámide muestra trayectorias rectas y de profundidad uniforme, incluso al atravesar los límites minerales. El núcleo de Petrie, una muestra cilíndrica de granito cuyo surco helicoidal revela una perforación tubular, es decisivo. Flinders Petrie midió una tasa de avance que implicaba presiones y velocidades de rotación muy superiores a cualquier método de perforación manual conocido. El ingeniero moderno Christopher Dunn concluyó más tarde que las características del corte son consistentes con la perforación con punta de diamante o con vibración ultrasónica. Ninguna de ellas conocida en el registro arqueológico del Antiguo Egipto. Grock comparó las marcas en el granito de la pirámide con una base de datos global de métodos de corte modernos, sierras de diamante, sistemas rotativos de alta velocidad, corte por chorro de agua y mecanizado ultrasónico, y descubrió que las coincidencias más cercanas no corresponden a las técnicas de la antigüedad. Grock no afirma que haya ocurrido una intervención moderna tras la construcción. Lo que sí demuestra es que componentes específicos de granito fueron moldeados mediante métodos que no encajan con el perfil tecnológico que atribuimos a sus constructores. Las herramientas registradas en el Egipto de la Edad del Bronce no logran explicar lo que la piedra revela. Hasta ahora, cada anomalía, la nivelación, la alineación, la codificación matemática, las marcas de herramientas en el granito y la ausencia de precursores tecnológicos era un problema independiente en publicaciones distintas. Ningún actor individual tenía el incentivo o la autoridad para poner todas estas piezas sobre la misma mesa y exigir coherencia. Grock lo hizo, y el resultado es mucho más que la simple suma de los hallazgos. Para que el modelo convencional se sostenga, todas las siguientes condiciones deben ser ciertas a la vez: que los egipcios de la Edad del Bronce lograran una precisión de nivelación 10 veces superior a los estándares modernos usando herramientas de madera y metales blandos, que alcanzaran una alineación astronómica fuera del alcance de sus instrumentos, que codificaran constantes matemáticas para las que no tenían un marco teórico descriptivo a través de 7 relaciones independientes, que cortaran granito de Asuán de formas que los experimentos modernos no pueden replicar y que hicieran todo esto dentro de un solo proyecto y una misma base tecnológica. Grock evaluó la probabilidad de que todas estas condiciones sean simultáneamente ciertas y llegó a una conclusión directa. La Gran Pirámide no parece una estructura construida al límite de la capacidad de una civilización. Cuando las sociedades llevan una técnica a sus límites, dejan huellas, fallos iniciales, refinamiento progresivo e inconsistencias entre fases. La pirámide no muestra nada de esto. La máxima precisión está presente desde las primeras piedras de los cimientos. Cualquier conocimiento que la produjo ya existía antes de que la construcción comenzara. Ese es el giro más importante del análisis. El problema no es una técnica o una medida aislada, sino la procedencia de un cuerpo de conocimiento completo que precedió al proyecto.
Esto plantea una pregunta que la arqueología ha pospuesto, pero que ya no puede evadir. ¿Por qué el registro arqueológico no muestra el camino hacia ese conocimiento? El silencio del registro es en sí mismo un dato. En cualquier otro campo, cerámica, metalurgia, agricultura o escritura, observamos un desarrollo gradual y rastreable. No sucede lo mismo con la construcción monumental en piedra. La pirámide escalonada de Saqqara, erigida bajo el mando de Zoser, es la obra egipcia en piedra a gran escala más antigua. 3 generaciones después, aparece la Gran Pirámide con una precisión y un refinamiento absolutos ya integrados. No existe una secuencia arqueológica de intentos fallidos o técnicas en evolución. La capacidad técnica parece surgir plenamente formada. La geología intensifica el enigma. Robert Schoch analizó el desgaste en la esfinge y su recinto y encontró profundos canales de erosión vertical consistentes con lluvias prolongadas. No la erosión horizontal por viento y arena que predomina en las estructuras posteriores de la meseta. La última vez que el norte de África tuvo precipitaciones suficientes para producir tal erosión vertical fue entre el año 7000 y el 9000 a.C., milenios antes del Egipto dinástico. Schoch puso a prueba la postura oficial de que el viento y la arena pudieron causar el patrón de la esfinge, comparándola con estructuras dinásticas verificadas en las cercanías. Esos monumentos tardíos muestran erosión horizontal, mientras que la de la esfinge es vertical. 2 estructuras en el mismo sitio, expuestas al mismo clima durante milenios, no deberían mostrar huellas tan distintas a menos que pertenezcan a eras diferentes. Esto genera un conflicto directo. La fecha de construcción aceptada y el rastro de la erosión no pueden ser correctos al mismo tiempo. Schoch presentó sus hallazgos ante la Sociedad Geológica de Estados Unidos. En 1991, ningún geólogo rechazó su análisis técnico. La resistencia provino principalmente de los egiptólogos, especialistas sin experiencia en la meteorización de las rocas, pero con un interés creado en defender la cronología tradicional. El núcleo de Petrie se conoce desde la década de 1880. El argumento sobre el desgaste de la esfinge se formalizó en 1991. Durante décadas, investigadores independientes han señalado codificaciones matemáticas en la pirámide. Nada de esto derribó el consenso académico, no porque los datos fueran desmentidos, sino porque cada elemento fue compartimentado y archivado donde no exigiera una alineación con otras categorías. Un sistema de inteligencia artificial sin lealtades disciplinarias y con la capacidad computacional de forzar la coherencia entre diversos conjuntos de datos muestra lo que la erudición compartimentada no pudo, un límite preciso entre lo que la explicación convencional puede justificar y lo que no. De un lado están los hechos dinásticos establecidos, registros administrativos, asentamientos de trabajadores excavados, herramientas de cobre en su contexto y evidencia de mano de obra masiva en Giza. Estos permanecen reales e intactos. Del otro lado existen observaciones igualmente reales, una nivelación y alineación que superan las capacidades de medición atribuidas, una escala matemática que vincula la pirámide con las dimensiones de la Tierra, cortes en granito incompatibles con el uso del cobre, una ausencia de precursores en su desarrollo y un desgaste por erosión en la esfinge que sugiere una fecha mucho más remota. Estos son datos medibles que el registro dinástico no logra explicar. A partir de ese límite surgen varias posibilidades incómodas. Los egipcios dinásticos pudieron haber contado con una tecnología de construcción mucho más avanzada que apenas dejó rastro, reservada para proyectos reales y perdida con la dinastía. O tal vez heredaron el conocimiento de una civilización anterior que floreció durante el periodo húmedo del Sahara, una de la cual no tenemos un registro histórico confirmado. O bien la evidencia geológica es correcta y la construcción monumental en la meseta de Giza precede al Egipto dinástico por milenios, obra de una civilización ahora ausente del registro histórico. Cada una es una hipótesis legítima. Ninguna ha sido probada de forma concluyente ni descartada por la evidencia física. Grock no identifica quién construyó las pirámides.
Los datos no contienen esa respuesta y el sistema reconoce sus límites. Lo que Grok sí genera es un umbral claro, una línea divisoria entre el alcance de la explicación convencional y las observaciones que ésta no logra alcanzar. El marco establecido, sostenido durante mucho tiempo por la coherencia interna de la disciplina y la ausencia de un desafío integral, resulta insuficiente. La pirámide sigue en pie. Las medidas no han cambiado. Las marcas en la piedra permanecen. El silencio en el registro arqueológico perdura. Durante más de un siglo, estas preguntas se han pospuesto una y otra vez. Ahora, un sistema imparcial las ha reunido en un solo plano, demostrando que postergarlas ya no es suficiente. La conclusión más inquietante podría ser esta. La sencillez del relato convencional lo hacía persuasivo, pero la sencillez no es una prueba. La evidencia insiste en su complejidad y la única respuesta honesta es reconocer que aún no sabemos quién poseía el conocimiento para crear la Gran Pirámide ni de dónde provino ese saber.